insistiendo en esta idea, ¿verdad?, de que si recibimos el cuerpo de Cristo y se nos da, que nosotros también nos demos. Trabajar por un mundo más justo y fraterno, para que haya menos injusticias, para que se respete más la dignidad del ser humano. A veces tanta pobreza que uno ve en los países de América Latina, unas diferencias sociales impresionantes. Dice el Papa, la Iglesia no tiene como tarea propia emprender una batalla política para realizar la sociedad más justa posible. Sin embargo, tampoco puede ni debe quedarse al margen de la lucha por la justicia. Sobre todo debe insertarse en esa sociedad y en esa lucha a través de la argumentación racional, explicar los modos de cómo debe ser el desarrollo, y debe despertar las fuerzas espirituales sin las cuales la justicia, que siempre exige renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. De todas maneras, en la historia de la Iglesia hay muchos ejemplos, miles de ejemplos, de cómo los cristianos han generado desarrollo. Pensemos en tantos hospitales, orfanatorios, escuelas para gente con cáncer, con SIDA ahora. Quien más atiende es la Iglesia Católica. Entonces, esto nos ayudará a involucrarnos más para que el mundo sea más justo, en la medida de lo posible, sobre todo desde un punto de vista espiritual. Luego también el Papa habla del hambre. Como dice, algunos procesos de globalización han hecho más la diferencia entre ricos y pobres. Y dice que menos de la mitad del presupuesto mundial que se destina a las armas serviría para quitar el hambre a todos los pobres del mundo. Nos recuerda la importancia de la colecta, de dar ahí, cuando uno da limosna en la misa, que dé mucho, o sea, lo que uno, generoso. Antes se hablaba del diezmo, bueno, el diezmo o más, digamos, o según lo que uno puede en ese momento, porque hay mucho que hacer. Dice, a ver qué hacemos para cambiar las estructuras del mundo de manera audaz, que haya nuevas relaciones comerciales, de manera que cese o al menos disminuya en el mundo el escándalo del hambre y la desnutrición que sufren tantos millones de personas. Y para eso, qué mejor que aplicar lo que se llama la doctrina social de la Iglesia y conocer y leer el compendio de esta doctrina social de la Iglesia, que es fruto de siglos de una reflexión madurada. También el Papa se refiere al tema de la ecología. Si uno vive bien, la Santa Misa, y recuerda cómo le llamamos a Dios ahí el pan y el vino, pues a uno le va a servir para defender la creación, sabiendo que el mundo no es Dios, el mundo es el mundo. Dios es Dios y es trascendente, supera a este mundo. Y él dice que al final se intentará que se haga un compendio eucarístico de oraciones, de las plegarias del misal, de cantos, explicaciones, para que los católicos sepamos más lo que es la Eucaristía, de manera que vivamos el nuevo culto. Y yendo al culto de la nueva y eterna alianza, vivamos este nuevo culto, sobre todo después de estar en él con la propia vida. Y llegamos a la conclusión, ya estamos terminando, el Papa habla de la santidad. Todos los santos han sido eucarísticos, han vivido la Eucaristía intensamente porque ahí se encontraban con el santo que es Cristo, que es Dios, y han llegado hasta ofrecer su propia vida. Recuerda un texto de unos mártires allá en el siglo IV, donde era prohibido ir a misa por el emperador romano. Desafiaron la autoridad imperial, fueron a misa, los encontraron y los interrogaron y sabían que los iban a matar. ¿Y por qué fueron a misa ustedes?, dicen los soldados romanos, o el que los interrogaba. Dijeron ellos en latín, sine dominico non possumus, sin el domingo no podemos vivir, sin la Eucaristía del domingo no podemos vivir. Ojalá que sea así hoy, que todos los católicos estemos como deseando ir a misa el domingo y también entre semana, que seamos como San Ignacio de Antioquía, juxta dominicam viventes, los que viven según el domingo, que la Eucaristía sea la forma, la esencia, lo que marca nuestra vida. Y el Papa habla, por supuesto, al final de la Virgen, ella que es arca de la nueva y eterna alianza, así como el arca del pueblo de Israel, ahí llevaban en esa arca, en ese cofre, la alianza, los mandamientos y parte del maná, un poquito de maná. La Virgen es arca de la nueva y eterna alianza, porque ella llegó a Cristo. Ella es mujer eucarística, ella es modelo de vida eucarística, ella es toda hermosa, toda bella. La belleza de la liturgia celestial se refleja también en la belleza de la Virgen. Ella nos invita a ser inmaculados, sin mancha, sin pecado, como ella lo fue. Ojalá, dice el Papa, que el Espíritu Santo, por intercesión de Santa María, enciende en nosotros el mismo ardor de los discípulos de Emaús,
que se asombraron al ver a Cristo cuando ahí en Emaús partió el pan y lo reconocieron. Que veamos esa belleza que resplandece en el rito litúrgico, que es un reflejo de esa belleza infinita de Dios. Que deseemos ir llenos de alegría, admiración al encuentro de la Santa Eucaristía, porque ahí en la Eucaristía usted se va a encontrar con Cristo verdadero, completo, total. Ahí se cumple lo que Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Más que ir a oír ahí una serie de cantos nuevos, inventados, o gente que habla cosas y que se emociona y comienza, ir a esta liturgia católica de Eucaristía que tiene 2000 años de historia, que fue hecha por Cristo y los apóstoles que sí sabían cómo adorar a Cristo, y así nos encontramos con Él, y así llevar ese amor de Dios, esa verdad de Dios a los demás. Hoy hemos trabajado la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis del Papa Benedicto XVI. Pueden leerla directamente en la página del Vaticano, vatican.va, para enriquecerse aún más. Les invito a que nos vean la siguiente semana. Pasen todos un buen día.